Hola oyentes de Radio Sefarad, una nueva entrega de la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein para seguir recorriendo las calles de Kiev, la capital de la actual Ucrania. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Como bien dices, para recorrer sus calles y las partes ya tristes de su historia, porque estamos en junio de 1941, cuando la Alemania nazi rompió el pacto con la Unión Soviética y procedió a invadir su territorio. Ante estos hechos, numerosos judíos de Kiev, que entonces era una población que rondaba las 224.000 personas, comenzaron a huir hacia el este. Pero cuando los nazis ocuparon la ciudad en el mes de septiembre de ese mismo año, aún quedaban decenas de miles en la ciudad. Según los cálculos de los historiadores, más de 33.000 judíos que no habían conseguido huir fueron asesinados. Un buen número en los días 29 y 30 de ese mes, víspera de Yom Kippur, en el barranco de Babi Yar. La masacre fue perpetrada por los Einsatzgruppen, que contaron con la entusiasta ayuda de milicianos ucranianos. Los asesinatos en ese barranco de aciaga memoria continuaron durante todo el periodo de la ocupación alemana de Kiev y se siguieron cometiendo crímenes masivos, tanto de población civil judía o de opositores políticos judíos o no, al igual que de prisioneros de guerra. A lo largo del resto del año 1941 y al siguiente se asesinaron 15.000 judíos más que aún seguían vivos. Las matanzas de Babi Yar se recuerdan entre los episodios más notorios de la crueldad nazi. Acabada la contienda, los judíos nativos sobrevivientes que habían huido regresaron a la ciudad. No obstante, pese a todo lo ocurrido, entre el 4 y el 7 de septiembre de 1945 se desató un pogromo en el que fueron apaleados unos 100 judíos, en algunos casos con tanta brutalidad que 36 de ellos necesitaron ser hospitalizados y 5 fallecieron por las heridas recibidas. Y aquí no estamos hablando de nazis, estamos hablando de la población local. Un año más tarde quedaba una sola sinagoga que ofrecía servicios religiosos en Kiev y un único rabino que se retiró en el año 1960 y falleció 8 años más tarde, y tras él ya no hubo nuevos nombramientos de rabinos hasta la caída de la Unión Soviética. Pese a esas circunstancias, el crecimiento de población judía continuó, a lo que contribuyeron 2 factores: el retorno de refugiados procedentes de otras zonas de la Unión Soviética, que ya se ha mencionado, y la migración desde zonas rurales hacia grandes ciudades. Y así, a finales de la década de 1950, los judíos de Kiev llegaron a ser unas 150.000 personas, es decir, el 14% de la población total de la localidad y cerca de una quinta parte de la población judía de toda Ucrania. Claro que Kiev era la capital, es ahí a donde se dirigen en busca de oportunidades todas las personas. Estas cifras son las oficiales. Otras fuentes mencionan que en realidad eran 200.000 los judíos de Kiev en esa época. En ambos casos, fueran 150 o 200.000, Kiev era, tras Moscú y Leningrado, la tercera ciudad en vecinos judíos de la Unión Soviética. En su mayor parte se concentraban en los barrios que habían poblado tradicional e históricamente, a los cuales volvieron. Los conflictos con la población no judía se renovaron y ahora por causas directamente generadas por la guerra. Por ejemplo, muchos vecinos no judíos se habían apropiado de puestos de trabajo y viviendas que habían pertenecido a los judíos
obligados a irse y a refugiarse en otros sitios ante la ocupación nazi. La situación fue a peor cuando en el año 1953 Stalin lanzó su ofensiva contra los médicos judíos primero, acusándolos de conspirar contra el Estado comunista e iniciando sus famosas y siniestras purgas que más tarde se extenderían a otros colectivos y a toda la judeidad del territorio soviético. Aunque los círculos culturales, literarios y teatrales en lengua yiddish continuaron manteniendo sus actividades, aunque indudablemente la hostilidad del régimen crecía hacia los judíos hasta que culminó en la campaña famosa anticosmopolita. Eso limitó sobre todo la actividad religiosa, que supuso que solamente permaneciera abierta la única sinagoga ya mencionada y que hubiera también cada vez menos eventos culturales de los antes descritos. Pese a todo, los judíos seguían reuniéndose para las fiestas importantes del calendario hebreo, como Yom Kippur, por ejemplo, y los que no cabían dentro de la sinagoga permanecían en la calle frente a la misma, rezando, y lo mismo sucedía en diversas ciudades soviéticas, además de en Kiev. Asimismo, si era posible, se reunía un minyan, el quórum de 10 hombres necesarios para rezar ciertas oraciones en locales privados. Se tiene noticia de la existencia de más de 15 de estos locales en el año 1951, pero a medida que las autoridades los iban descubriendo, se clausuraban. Además de los judíos religiosos, el otro gran enemigo para los soviéticos eran los judíos sionistas, a los que se arrestaba periódicamente sin cargos incluso, aunque algunos ni eran activos militantes sionistas o ni siquiera adherían a esa ideología, pero era una buena excusa para acusarlos y encarcelarlos simplemente por ser judíos. Entre los años 1952 y 1953, previo a las purgas, fueron enviados a prisión en Kiev con acusaciones de diverso tipo 8 judíos. En 1956, un grupo de jóvenes que protestaron contra el antisemitismo soviético y la discriminación fueron juzgados, al igual que al año siguiente se enjuició a otros 4, en este caso ancianos. De estos juicios siempre salían penas, algunas tan graves como el envío a Siberia, a gulags, etc. Es decir, había un goteo permanente de acusaciones y de injustos castigos de cárcel, pese a que en el año 1959 solamente un 13% de los vecinos judíos de Kiev declararon el yiddish como lengua materna, porque el declive identitario por miedo, por otras razones, era cada vez más acusado. Dicho declive se manifestó claramente en un censo realizado en el decenio de 1960. No obstante, es por esa época cuando se redobló la actividad de difusión de las ideas sionistas, lógicamente de forma clandestina, en la ciudad. Esa actividad fue creciendo a la vez que también crecían los miembros de otros grupos judíos de Kiev, centrados en reivindicar la memoria de la masacre de Babi Yar, con el fin de que el gobierno soviético reconociera lo ocurrido, dada la negativa de erigir un monumento, lo que se interpretó como símbolo de la indiferencia y la represión a la población y a la cultura judía que había sido víctima durante la Segunda Guerra Mundial. Las personas que cada año se reunían para homenajear a los asesinados por los nazis y sus cómplices ucranianos en aquel barranco, o que convocaban otras actividades de conmemoración y reivindicación de su memoria, en muchos casos fueron arrestados y luego condenados a penas de prisión. Pese a ello, tras la victoria israelí en la guerra de junio de 1967, la guerra de los 6 días, la actividad reivindicativa de los judíos se incrementó más aún. Según todos los indicios, las opiniones y actitudes antijudías
tanto oficiales como del pueblo llano, fueron más intensas en Kiev que en otras ciudades soviéticas. Bien, Jorge, como siempre vamos a hablar de algunas de las personas que aportaron cosas relevantes y significativas a la cultura judía y también a la cultura mundial. Aunque algunos biógrafos sitúan su nacimiento en Berdichev, lo cierto es que Volodymyr Samoilovich Gorovich, más conocido como Vladimir Horowitz, nació en Kiev en el año 1903. Fue uno de los grandes pianistas del siglo XX, ganador nada menos que de 26 premios Grammy. Se le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad y lo nombraron Comendador de la Legión de Honor, entre otros numerosos galardones y distinciones. Su madre había sido una excelente pianista y él comenzó a estudiar en el Conservatorio de Kiev en el año 1912, donde se graduó en 1919. Al año siguiente ya actuaba como solista. Pronto se hizo famoso y comenzó una gira por toda Rusia, en una época de crisis económica tan intensa que muchas veces recibía sus honorarios en forma de pan u otros alimentos, ya que el dinero escaseaba. En 1926 debutó en Berlín, en lo que fue su primera actuación fuera de la Unión Soviética. A ello le siguieron conciertos en París, Londres y Nueva York. En el año 1940 emigró a Estados Unidos, país cuya ciudadanía obtendría más tarde. Actuó por primera vez allí en el año 1928, emocionó al público con su interpretación y ya en esa primera presentación la crítica destacó la excelencia de su técnica interpretativa. En varias ocasiones actuó bajo la dirección de Arturo Toscanini, con cuya hija Wanda Horowitz se casó en el año 1933. A lo largo de su vida ofreció innumerables conciertos, así como realizó una gran cantidad de grabaciones y falleció en Nueva York a los 86 años en el año 1989. Otro nativo relevante, en este caso para la historia del moderno Estado de Israel, fue Efraim Katzir. Nació en el año 1916, se formó académicamente en biofísica, doctorándose en la Universidad Hebrea de Jerusalén y fue miembro del Partido Laborista Israelí, el Mapai. Su puesto más importante fue que ocupó la cuarta presidencia del país entre 1973 y 1978. Su nombre de nacimiento era Efraim Kachalski, que él cambió en el año 1973 cuando fue elegido presidente de la Knesset, el Parlamento israelí, por Katzir, que en lengua hebrea significa cosecha. En el año 1925 había emigrado con su familia a Palestina bajo mandato británico. Además de los estudios mencionados que realizó en Israel, continuó su formación en el extranjero y estaba precisamente cursando estudios en la Universidad de Harvard cuando Golda Meir le propuso la presidencia de Israel. Dirigió el Departamento de Biofísica del prestigioso Instituto Weizmann de Ciencias de la localidad de Rehovot. En 1966 fue designado jefe de ciencias de las Fuerzas de Defensa de Israel. Efraim Katzir también fue miembro de la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades, al igual que de la Royal Society, la Academia de Ciencias de Francia, la Academia Alemana de Ciencias Naturales Leopoldina, la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias o la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, entre otras prestigiosas instituciones científicas. Obtuvo muchos galardones y distinciones por su labor, entre ellas la de Ciudadano Honorario de Jerusalén, el Premio Rothschild, el Chernyhovsky Prize o el Premio Israel. Este científico y político falleció en Jerusalén en el año 2009. Y hasta aquí, Jorge, nuestra segunda visita y recorrido por la historia de Kiev. Y aún nos queda otra.
Nos quedará otra que volveremos a visitar dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias, Varda Fishbein, por habernos atendido y habernos ilustrado sobre esta importante ciudad del este de Europa. Hasta entonces, Jorge, también te digo yo.